Pero miren con qué desafío nos encontramos este primer día de esta nueva serie que va a significar varios domingos hablando y meditando sobre este tema. Haz que tu vida valga, haz que tu vida tenga valor. Y vamos a comenzar esta serie estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, de los hechos de los primeros a los que Dios les encargó la obra de ir a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos a comenzar esta nueva serie de Haciendo que tu vida tenga valor, estudiando lo que pasó con la primera iglesia cristiana. La primera iglesia. Y vamos a comenzar leyendo, discúlpenme que en algunos momentos quizás me apure un poco hablando porque tengo tantas cosas que quiero compartir hoy con ustedes que tengo miedo que el reloj vaya más rápido de lo normal y me quede sin minutos. Así que quizás hable un poco más rápido. Resulta que Lucas posiblemente haya escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles porque él escribió su evangelio dirigido a un tal Teófilo, que no tenemos idea quién es, pero que Lucas lo trata de excelentísimo Teófilo. Así que muy posiblemente sea una persona, un político, un jerarca, con algún cierto grado de autoridad, al que él llama excelentísimo en su evangelio. Y luego comienza este libro de los Hechos como una segunda parte del evangelio y le escribe a este tal Teófilo. Por eso pensamos que está escrito por Lucas, por el doctor Lucas. Y vamos a comenzar leyendo, ustedes lo van a tener en la pantalla, y quizás, como les dije, los leamos un poco rápido porque tenemos como 9 versículos por leer y son bastante largos, pero es muy interesante porque estos son los primeros pasos que comienza a dar la nueva e incipiente Iglesia de Jesucristo en la tierra, y de ahí vamos a sacar hoy nuestra enseñanza. De hecho, nuestra enseñanza la vamos a sacar del primer error que comete la nueva Iglesia de Jesucristo. De ese primer error vamos a tratar de sacar nuestra enseñanza para no repetir nosotros, 2000 años después, ese mismo error. Por eso les digo que hay que estar atentos desde la lectura de este primer versículo que está en el capítulo de Hechos 1, empezando en el 3. Si después lo quiere repasar en su casa, es del versículo 3 al 12 del primer capítulo de Hechos. Y el doctor Lucas dice: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, a donde estaban, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo más. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. «Hombres de Galilea», les dijeron, «¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse». Después los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia.
Hay otras versiones de la Biblia. Esta es la Nueva Traducción Viviente, que es una versión actualizada y algunas cosas nos la facilita. ¿Saben lo que dice la Biblia en ese último versículo que acabamos de leer en su versión en griego y en sus versiones más antiguas? ¿Qué dice en el original? No dice 1 kilómetro de distancia, dice que caminaban el trayecto de un día de descanso o de un día de reposo. No 1 kilómetro, sino un día de reposo. Claro, cuando nosotros leímos, y seguramente si usted leyó este pasaje, medio como que no le da mucha importancia, camino de un día de reposo. ¿Qué significa camino de un día de reposo? La Nueva Traducción Viviente nos pone 1 kilómetro. Pero ¿saben de dónde sale esto? Y esto no tiene nada que ver con el mensaje, es un poco de historia, para que se animen y vengan a la clase a las 9 de la mañana sobre panorama bíblico. Resulta que cuando los israelitas estaban en el desierto, y ellos se movían durante 40 años por todos lados, ellos tenían una iglesia, un templo móvil, el tabernáculo, que estaba en la mitad del campamento. Alrededor estaban todas las carpas de todos los pueblos de las 12 familias descendientes de Jacob, o sea, Israel. Desde la puerta de la última carpa, la más alejada, hasta la puerta del tabernáculo, había 10 cuadras, 10 bloques, 1 kilómetro. Ese era el máximo permitido que un israelita podía caminar el día de reposo, desde la puerta de su casa hasta la puerta del tabernáculo y de regreso a su casa. No podía hacer otra cosa. Ese era el máximo permitido por la ley para esfuerzo físico de caminar un día de reposo. Por eso la Biblia dice que desde el Monte de los Olivos, donde Jesús ascendió al cielo, hasta Jerusalén había el trayecto de un día de reposo. O sea, 10 cuadras, o sea, 1 kilómetro. Fíjense qué interesante de dónde salen las cosas que a veces nosotros leemos y no estamos entendiendo mucho. Pero ahí también leímos que Jesús estuvo durante 40 días predicando el Evangelio y dando testimonio de que Él estaba resucitado y, dice la Biblia, hablando del reino de los cielos. 40 días. Y cuando se fue al cielo, dijo: dentro de unos días van a recibir el Espíritu Santo, que les va a dar el poder que necesitan para ir a predicar el Evangelio. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? Nosotros leemos en el capítulo siguiente del libro de los Hechos, en el capítulo 2, que estaban todos reunidos juntos el día de Pentecostés y allí llegó el Espíritu Santo. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? En la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha que los israelitas vienen celebrando desde que salieron de Egipto. La fiesta de la cosecha, que se celebraba 7 semanas después de la Pascua. 7 por 7, 49. 49 días después de la Pascua. Pero como se empezaba a contar un día después de la Pascua, eran 7 por 7, 49, más un día 50. Por eso se llamaba Pentecostés, porque Pentecostés significa quincuagésimo, y quincuagésimo significa 50, 50 días después de la Pascua. O sea que el Señor Jesús caminó 40 días y 10 días después de irse al cielo, el día de la fiesta de las semanas, o la fiesta de la cosecha, o la fiesta del Pentecostés, es cuando estaban todos reunidos por esa fiesta, y allí el Dios envía el Espíritu Santo prometido. Pero bueno, eso es un poco de historia nada más. Es un poco de historia como para ponernos, como para calentarnos un poquitito y para estar más a tono y para tratar de ubicarnos un poquito más en lo que estamos viviendo. Pero vamos a ver cuál es este primer problema, grave problema, como les dije al principio, que el doctor Lucas, que era un médico, le estaba contando a su amigo el excelentísimo Teófilo ese primer problema que tenía la iglesia incipiente, los primeros discípulos, los apóstoles y los seguidores de Jesús. Y si ustedes me siguen, ahora en pantalla van a ver el versículo 6. Ya acabamos de leer varios versículos, pero ahora vamos a volver al 6, que lo pasamos entre medio de otros 9. ¿Ya está en pantalla el 6? Sí, el 1.6 ya está en pantalla. Así que ustedes pueden leer allí
que dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿A ustedes les parece que después de haber andado 3 años con Jesús, los apóstoles, no cualquiera, los apóstoles, los que estuvieron con él en el sermón de las bienaventuranzas, los que lo vieron caminar sobre el agua, los que lo vieron resucitar un muerto, esta gente va a preguntar si ya es el tiempo de que los libere? No habían entendido absolutamente nada en los 3 años que habían estado con Jesús. No habían entendido nada, y no solamente ellos, los apóstoles, sino miren lo que pasaba con el resto de los seguidores. Porque un poquito más adelante podemos leer que Lucas también nos dice, pero ya no en Hechos, sino en el libro, en el Evangelio que lleva su nombre, Lucas, en el capítulo 24, los versículos 13, 15 y después el 21, miren esto qué interesante. Muchos de ustedes lo conocen porque es una historia acerca de los discípulos que iban camino a Emaús. Camino a Emaús. Iban caminando, había como 11 kilómetros de camino, y estos iban caminando y Jesús resucitado se les aparece y ellos no se dan cuenta que es Jesús resucitado. Iban caminando con él como que era otra persona más. Y vamos a leer el texto porque es bien interesante. Dice, ese mismo día, el versículo 13 de Lucas 24, 2 de los seguidores de Jesús, ya no los llama apóstoles, los seguidores de Jesús, iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido, y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Se les acercó en el camino. Y ellos decían, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Que Jesús fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Fíjense dónde está el primer problema. Tanto los apóstoles como los seguidores de Jesús, como los seguidores de Jesús, no apóstoles, los que no estaban tan cerca de él, todos pensaban o esperaban o deseaban que Jesús fuese el segundo Moisés. El segundo Moisés que entrara al palacio de César, como Moisés había entrado al palacio de Faraón, pero que ahora Jesús le dijera al César, deja libre a mi pueblo o mandaré las 10 plagas sobre Roma. Eso estaban esperando de Jesús. Estaban esperando que Jesús fuera el gran libertador, que los sacara de la opresión romana y que los llevara a una tierra prometida, que les diera agua cuando tuvieran sed, que les cayera el maná del cielo cuando tuvieran hambre y aparecieran los pájaros para poder comer, las codornices. Estaban esperando un segundo Moisés en Jesús. Estaban esperando a ese Jesús policía que uno puede llamar cuando hay algún ladrón cerca. O a ese Jesús bombero que uno tiene un botoncito en la alarma de la casa que dice incendio y si aprieta ahí llegan los bomberos. Estaban esperando al Jesús que les pudiera apagar cualquier incendio que se les presentara en la vida. Estaban esperando al Jesús médico, a ese Jesús que bueno, que si uno tiene un problema y le duele aquí, Señor, por favor, sáname, el Jesús médico. O peor, quizás estaban esperando al Jesús tío rico. ¿Se acuerdan del tío rico? Ese que tenía mucho dinero y que por ahí podía ayudarnos un poquito. Estaban esperando un segundo Moisés. Miren hasta qué punto estaban esperando un segundo Moisés, que unos días atrás, ustedes van a recordar la historia cuando Jesús entra a Jerusalén. Precisamente llegaba a Jerusalén para celebrar con sus discípulos la cena de Pascua, que es la última cena que nosotros celebramos hasta hoy en recuerdo de él, antes de que lo mataran. Y él iba a Jerusalén, al igual que judíos desparramados por todos lados, venía a Jerusalén para celebrar en Jerusalén la cena de las Pascuas, recordando la salida de Egipto del pueblo de Israel. Entonces llegaba ahí Jesús, ¿y qué pasó cuando Jesús entra en Jerusalén? Miren lo que dice el pasaje de Juan 12, en el versículo 12 y 13, dice, el siguiente día grandes multitudes se habían venido a la fiesta. ¿A qué fiesta? A la fiesta de las Pascuas. Al oír que Jesús venía a Jerusalén,
Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Rey de Israel. Esa misma gente que estaba esperando a Jesús en la entrada de Jerusalén, 7 días después, miren lo que decía Juan 19:15, llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. Y Pilato les dice: ¿cómo dicen que yo crucifique a su rey? Y ellos dicen: no tenemos otro rey más que César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. ¿Por qué? Una semana entre Hosana al rey que viene en el nombre del Señor y crucifícalo. Porque estaban esperando al libertador, estaban esperando al rey que entrara en un caballo negro y brioso y atrás su séquito, todos armados hasta los dientes para libertarlos de la opresión romana. Y de pronto recibieron a un Jesús montado en un burro y seguido por pescadores. Y no lo entendieron. Y no lo entendieron, porque ellos estaban esperando a un Jesús y ese no era el Jesús que ellos estaban esperando. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que lo crucificaron. Y hoy hay mucha gente, hoy día hay mucha gente que sigue esperando a ese Jesús médico, a ese Jesús bombero, a ese Jesús policía o a ese Jesús tío rico, y cuando después de una semana se dan cuenta que vino montado en un burrito y vino con otro objetivo, lo crucifican. Simplemente lo crucifican. Hay un país en Latinoamérica que he tenido que viajar muy frecuentemente y trabajar ahí. Se dice que en ese país la iglesia cristiana más grande que existe es la iglesia de los apartados. Es increíble. ¿Sabe qué significa eso? Que si viene un censor, una persona que hace el censo, y golpea la puerta y le pregunta: ¿usted de qué religión es? Ellos van a decir: cristiano. ¿Cuánto hace que no va a la iglesia? 8 años. Ah, pero es cristiano, pero no va a la iglesia. Forma parte de esa gran iglesia, de los que se creen cristianos, pero están apartados del cristianismo, apartados, alejados del Señor. ¿Por qué? Porque lo crucificaron. ¿Por qué lo crucificaron? Porque Jesús no era lo que ellos estaban esperando. No era el gran libertador. No era el gran libertador. Por eso Pedro, después lo vamos a ver, el apóstol Pedro, el día de Pentecostés tiene un gran mensaje que después vamos a ir a ese mensaje, donde aclara las cosas. Porque la base del problema, la base de ese gran problema, también está allí en los pasajes que hemos leído. Tenemos identificado el problema. Cristianos que estaban esperando a un Jesús que no llegó nunca. Y entonces se alejaron, se apartaron, lo crucificaron en sus vidas. Pero ok, ahí tenemos el problema. ¿Dónde está la base de ese problema? Ustedes saben que Lucas le cuenta a Teófilo dónde está la base de ese problema en ese mismo pasaje que acabamos de leer. Por eso le dije que esta es una película complicada. Hay que estar atento a los detalles. ¿Usted vio la base del problema cuando lo leímos? Vamos a repasarlo, a ver si encontramos la base del problema. Fíjense, el versículo 4 y el versículo 5 dice, de lo que leímos, Hechos 1. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes, dijo Jesús. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Allí mismo, lo acabamos de leer al principio. Jesús les ordena, no les pide, no les suplica, no les da la sugerencia, les ordena que no se vayan de Jerusalén antes de recibir el poder de Dios para ir a cumplir la gran comisión. Parece ser que muchos de nosotros
somos discípulos de algunos discípulos que no cumplieron esa orden y que se fueron de Jerusalén antes de que llegara el Espíritu Santo. En esos 10 días que hubo entre que Jesús subió al cielo, como veíamos antes, y que Dios envía el Espíritu Santo en la fiesta de las semanas, el día de Pentecostés. Se ve que algunos discípulos dijeron, no, ya tenemos la orden, Jesús ya se fue al cielo, ahora vamos a predicar el Evangelio. Y salieron a predicar, y quizás nos llegó hasta acá, quizás llegó hasta alguno de nosotros un cristianismo excelente como filosofía de vida, un cristianismo con grandes ideales para educar a nuestros hijos en el buen camino, ético, moral y social. El cristianismo nos llegó como un gran ideal revolucionario. ¿Por qué? Porque es una contracultura. Algunos han dicho que Jesús fue el primer socialista, el que repartía todo entre todos. Hay jóvenes que hacen congresos hablando de la contracultura del cristianismo. Hay unos que encontré los otros días en internet que precisamente manejan mucho eso de la contracultura del cristianismo, pero en su página web encontré varios videos robados donde le cambiaron la introducción para decir que eran de ellos cuando era de otra gente. ¿De qué contracultura estamos hablando? ¿De qué contracultura? Estamos hablando de cristianos que salieron a predicar el Evangelio sin el poder de Dios. Entonces, muchos, lamentablemente, hemos recibido un cristianismo sin Cristo. Fíjense dónde está la base del problema. Y seguimos esperando a ese Jesús libertador, a ese Jesús que nos venga a sacar de los problemas, a ese Jesús que nos venga a sanar cuando estamos enfermos. Porque es el Jesús que muchos hemos recibido, un Jesús, un cristianismo vacío, un cristianismo sin Espíritu Santo, un cristianismo sin poder, un cristianismo básicamente como idea filosófica, pero sin Cristo. Y ese es el gran problema que muchos, y nosotros tenemos que replantearnos a nosotros mismos, hemos comenzado también a predicar ese cristianismo sin Cristo. Ese cristianismo social, ese cristianismo que de pronto tiene muy buenas ideas, muy buenos conceptos, muy buena ética, muy buena moral, pero no tiene el poder. No tiene el poder que había que esperar antes de salir a predicarlo. Nosotros fuimos llamados a ser testigos. Hace unos domingos atrás me tocó compartir acerca de eso precisamente, de que nosotros somos testigos protegidos. Pero hay dos tipos de testigos, eso no lo hablamos el domingo pasado o el anterior. Dos tipos de testigos, el testigo verdadero y el testigo falso. ¿Sabe cuál es el testigo falso? El testigo falso es alguien que, aunque sin malas intenciones, está dando testimonio de lo que otros vivieron, de lo que otros sintieron, de lo que otros hacen, pero no tiene una experiencia propia. El testigo verdadero es el que habla de lo que vive, habla de lo que tiene, da de lo que tiene. El Señor decía, esperen hasta recibir el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén sin recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el testigo falso, fíjense las diferencias, para cuando ustedes escuchan quizás algún mensaje, tengan esto presente, alguno de esos mensajes que a veces uno escucha por la televisión en algún que otro canal cristiano. Tengan en mente esto. Hay dos cosas. Una son los sueños y los otros las visiones. Hay personas que tienen grandes sueños, pero el sueño es una ilusión humana. La visión es un anticipo de parte de Dios. El testigo falso, el testigo que sin darse cuenta está viviendo un cristianismo sin Cristo, no tiene una visión de Dios, tiene un sueño. Y a veces en ese sueño hay cosas grandes para Dios. Y ustedes pueden escuchar desafíos impresionantes. Vamos a tener, ¿cuántos somos? Somos 200, vamos a llegar a 20.000 para ganar, vamos a ganar el mundo para Cristo. Pero son sueños, no son visiones.
son sueños nada más, porque están predicando un cristianismo sin Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a identificar esa diferencia entre el testigo verdadero y el testigo falso. Ahora, Jesús, porque quizás se puede confundir un poco aquí, ¿Jesús ayuda? ¿Jesús sana? ¿Jesús prospera? Por supuesto que sí, pero aquí estamos hablando del orden de los factores, porque el orden de los factores sí altera el resultado en este caso. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:15, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Y Juan dice en Juan 10:10, yo he venido, dice el mismo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no vino para liberarnos de nuestros problemas, no vino, aunque lo hace, no vino para sanarnos de nuestras dificultades, aunque lo hace, no vino para ser nuestro libertador en líneas generales, aunque nos liberta. Él vino para unirnos con Dios y para darnos esa vida espiritual que habíamos perdido por causa de la separación de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa vida espiritual, desborda, por eso dice una vida en abundancia. Y fíjense qué increíble que el orden de los factores sí va a alterar el resultado. ¿Por qué? Porque a través del servicio no se llega a Dios. Usted sirva todo lo que quiera a su comunidad, no va a alcanzar a Dios. Pero si usted tiene a Dios en su vida, usted va a servir como una consecuencia de tener a Dios. Y ahí se alcanza. Si usted quiere llegar a Dios, la ofrenda no es el camino. Usted puede ofrendar todo, lo que tiene y lo que no tiene, pero no va a llegar a Dios por poner una ofrenda o por respaldar un ministerio o por apoyar la iglesia. No va a llegar a Dios. Pero si usted tiene a Dios en su vida, va a desbordar en una ofrenda. Es exactamente así como se vive la vida cristiana, porque con las buenas obras no se llega al cielo. Porque si llegáramos al cielo con nuestro propio esfuerzo, no hubiéramos necesitado que Cristo muriera en la cruz del Calvario para unirnos con Dios. Haríamos esfuerzo como si fuéramos budistas y con nuestro esfuerzo alcanzaríamos el limbo y se terminó el problema. Pero nuestro esfuerzo tiene un límite. Muchas cosas se pueden hacer con la fuerza, muchas cosas, pero solo se llega a Dios con el poder. Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia en esos 10 días entre que Jesús se fue y el día de Pentecostés. Que si salían antes de Pentecostés iban a predicar fuerza. Y con fuerza hay sueños. Y con fuerza hay grandes logros. Pero el camino de Dios no es la fuerza, sino es el poder que Él mismo da desde nuestro interior. ¿Por qué hay cristianos de mal testimonio? ¿Por qué hay cristianos que a veces dicen, no, un dueño de una empresa dice, no, a veces yo prefiero contratar a alguien que no sea un cristiano? ¿Por qué a veces estamos dando tan mal testimonio con la gente? ¿Por qué estamos siendo testigos tan malos? ¿Por qué? Porque a veces estamos predicando y viviendo un cristianismo que no tiene a Cristo. Un cristianismo que va en nuestras propias fuerzas y nosotros hacemos todo lo que podemos, lo mejor que podemos. Tratamos de portarnos lo mejor que podemos, tratamos de levantarnos temprano para venir a la iglesia, pero hacemos esfuerzo y muchas veces vivimos toda la vida haciendo esfuerzo por seguir a Cristo. Cuando la cosa no es así, cuando la cosa tiene que ser fácil, cuando de nuestro interior surge hacia nuestro exterior. Ellos no quisieron esperar esos 10 días. Muchos no quisieron esperar esos 10 días. Y estoy completamente seguro que la enseñanza de esos que no quisieron esperar los 10 días llegó hasta nuestra época. Llegó hasta nuestra época. Y hoy, en muchas vidas, en nuestras vidas, hay cristianismo de fuerza, cristianismo de esfuerzo, cristianismo de yo tengo que seguirlo.
No, me tengo que portar bien, tengo que poner la ofrenda, esfuerzo. Y Dios no quería el esfuerzo eran 10 días. Pero una vez que llegó el Espíritu Santo, ya ahora había poder. Y es totalmente distinto. Pero el problema, le decía Lucas a Teófilo, es que se puede vivir toda la vida haciendo esfuerzo. Toda la vida haciendo esfuerzo y pensándose que uno está haciendo todo lo que puede. Cuando Dios dice, ¿quieres que tu vida valga? Como dice esta serie, ¿quieres que tu vida valga? Bueno, déjamelo a mí. Dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerzas, sino es con mi espíritu. Le decía a Oscar que nos dirigía, le voy a pedir a Oscar que pase. ¿Dónde estás, Oscar? Ahí está allá arriba. Yo le decía a Oscar, a veces a mí me gustan algunos coritos antiguos que tienen cierto toque, pero lamentablemente no puedo cantarlos, si no me gustaría cantárselos y que lo podamos cantar juntos. Pero gracias a Dios acá tenemos a Oscar, que sí sabe cantar, porque hay un corito que dice, no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. ¿Usted se acuerda de ese corito viejo? Bueno, yo no lo puedo cantar, imagínese lo que sería yo cantando, pero sin pararse, porque quiero que sigamos todavía, pero sin pararse, así con las luces prendidas, vamos a cantar un pedacito, aunque sea de este coro. No es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu, porque la vida cristiana o se vive con poder o no se vive, o se vive con Cristo o no se vive. Gloria al Señor. Yo le invito a que usted cante conmigo con ese gozo y con esa sonrisa hermosa que Dios le ha regalado a usted. Le diga, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y los enfermos se sanarán, y esas almas se salvarán, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Decía el apóstol Pedro cuando llegó Pentecostés en ese primer mensaje de la iglesia donde tanta gente se convirtió, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Hechos 2. Léalo después. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, dice Pedro, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esa promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los que no son israelitas. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, si usted ya tiene a Cristo en su vida, si usted ya lo aceptó, usted es un miembro de la iglesia de Cristo, no de la iglesia independiente. Hay iglesia independiente de Cristo, no. Usted ya es un miembro del cuerpo de Cristo. Para disfrutar de ese poder, lo que tiene que hacer es darle más espacio en su vida a Cristo. Que el Espíritu Santo comience a controlar más lugares dentro de su vida, más espacios, comience a abrirle espacios en su vida. Ahora, si usted nunca hizo la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, usted no tiene el Espíritu de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no tiene el amor de Dios en su vida,
entonces usted lo que está haciendo, lo está haciendo con esfuerzo. Porque el Espíritu de Cristo en nuestro corazón es el Espíritu de Dios. Es el que nos da el poder para hacer las cosas, la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, si usted no tiene a Cristo, yo le invito a que se ponga de pie. Todos vamos a ponernos de pie en este momento. Vamos a tener una oración. Si alguno de nosotros no tiene a Cristo en su corazón, dígale que entre a su corazón. Es un instante, una oración. Es un paso de fe. Pero recuerde, si usted ya lo hizo, si Cristo vive en su vida, a partir de esta semana, cada día dele un pedacito más de usted al Espíritu Santo. Dele un poquitito más de usted. Para que pueda comenzar a disfrutar la salvación de este lado de la tumba. Para que pueda empezar a vivir esa vida abundante que desborda en todo. En amor, en ofrenda, en servicio, en buenas obras. Y pueda disfrutar de ese Jesús que lo prospera, que lo sana, que lo ayuda, pero en el orden que corresponde. En el orden que corresponde. Si usted no tiene a Cristo, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, queremos agradecerte por haber enviado a tu Hijo para que ocupe nuestro lugar en la cruz, para que muera por nosotros y nos una otra vez contigo. Señor Jesús, te recibimos en nuestro corazón. Queremos que entres a nuestra vida y que el Espíritu de Dios comience a hacer su habitación en nosotros. Queremos ser la casa del Espíritu Santo. Señor Jesús, habita en nuestras vidas y llénanos de ti y llévanos de gloria en gloria para que podamos ser testigos verdaderos ante los demás de lo que hiciste en nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén.